Espíritu Santo nos da claridad en ello. Qué bueno que Él está con nosotros, ¿verdad? Porque si Él no estuviese con nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué seguridad podríamos tener que al leer las Escrituras estamos leyendo de la manera adecuada, correcta? Estamos leyendo en el contexto correcto. Sin Él, sin su presencia, este libro solamente es un libro de lineamientos y leyes y no entendemos el espíritu que hay en la palabra. Pero el Espíritu Santo nos da entendimiento de Él mismo y de la dirección y el énfasis que Él le pone a su palabra. Por eso no dependemos de los hombres para que nos digan lo que el Señor dice. Dependemos del Espíritu Santo que nos dice lo que Él dice, no lo que los hombres dicen de Él. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Y vamos a recibir y ser alimentados por el Espíritu de Dios. No escuche a los hombres, escuche a Dios. Voz de Dios y no de los hombres. Y lee así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Enfocó su atención, su dirección hacia los discípulos primeramente. Era para todos, pero dirigió hacia ellos, aquel grupo que estaba con él, dirigió estas palabras primeramente. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Había en sus días, como en nuestros días, fuertes corrientes doctrinales religiosas, como las hay hoy. Hoy se escuchan muchas corrientes diferentes. Sobre un mismo punto se pueden desprender muchos criterios y se predican diversas cosas, algunas veces muy contrarias unas con otras. ¿Qué seguridad podemos tener de que lo que se está predicando es la verdad? Solamente escuchando al Señor. Había en sus días una estructura religiosa muy fuerte, como la hay hoy. Hay un sistema religioso que no es de Dios. La religión no la diseñó Dios para darle al hombre entendimiento de Él. La religión no es otra cosa sino el esfuerzo humano por tratar de alcanzar entendimiento de Dios. Pero el único que nos puede dar entendimiento de Dios es Dios mismo. Entonces, la exhortación a sus discípulos es de que se cuiden de no poner atención o ponerle importancia o darle credibilidad a toda aquella doctrina que venía de los fariseos. Los fariseos, obviamente, aquel grupo que era considerado un pilar en la sociedad, un pilar en lo espiritual, eran considerados hombres religiosos que les tenían en alta estima. Y ellos se habían apartado para el servicio del Señor y ministraban en el templo. Así que lo que Jesús dijo les resultó bastante ofensivo. No fue algo que apeló mucho a sus sentidos, no se sintieron ofendidos. Y le llamó a lo que ellos compartían levadura. Y dijo que la comparó con la hipocresía. ¿Qué era un fariseo? Buscando la definición o el significado de esta palabra, realmente uno tiene que ir a buscar la raíz etimológica de la palabra, para entender el significado, porque casi todos los diccionarios o enciclopedias que definen a los fariseos básicamente por su conducta, por la manera como se conducían.
Y obviamente que los diccionarios que nosotros tenemos, pues ya tienen un concepto de ellos. Y realmente la definición que te dan es simplemente la conducta de ellos. Lo definen así. Es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica en general. Se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Realmente lo más importante era lo que para ellos era lo que externamente se miraba, pero no el espíritu ni el entendimiento de la palabra realmente. No tenían interés en ello. ¿Por qué? Porque la conciencia se puede ir cauterizando solamente a tratar de manifestar algo externamente, pero no, sin importarnos o dejar de importarnos la substancia de lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno le da importancia a la substancia de la palabra de Dios, es porque está uno susceptible, receptivo al Espíritu de Dios. Porque Él es el único que produce a nosotros el querer como el hacer. El querer entender, el deseo de entender el corazón de Dios es lo que abre la puerta para que aquel creyente reciba ese entendimiento. Y no se conforme con ser un simple oyente o un creyente que oye solamente, sino uno que toma la palabra y la guarda en el corazón y permite que esa palabra lo impulse a actuar. Ahí el Señor es donde trae entendimiento de su palabra. Por sus frutos los conoceréis, dice. Verso 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea, la forma de conducirse de ellos delante de los demás era de una manera. Pero eventualmente, dice Jesús, eso que ellos practican externamente va a manifestarse claramente. Nadie puede dar un testimonio de algo que no tiene. Lo que hay se va a manifestar. Ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Lo que es evidente es evidente. Y va a dar testimonio. No se puede ocultar. Se dice coloquialmente el sol con un dedo, ¿verdad? Pero sí nos podemos tapar el ojo con el dedo y no ver. Realmente las apariencias de las cosas caen por sí mismo. El peso de la luz hace que caiga por tierra todo aquello que está oculto o que pretendemos ocultar. Mas os digo, amigos míos, recuerde, primeramente está dirigiéndose a los discípulos. Y también recuerde que a ellos fue los que les dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Porque todo lo que el Padre me ha dicho a mí, yo se los he dado a ustedes a conocer. Entonces les dice, a ustedes, amigos míos, no teméis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Lo que estaba revelando el Señor, lo que estaba manifestando era la intención del corazón del Padre, al mismo Padre que todos estos fariseos y toda esta gente adoraba. Pero no lo conocían ni lo entendían. Y Jesús está dando testimonio en sí mismo de cuál es la intención de Dios manifestándose al hombre. Y está proclamándolo verbalmente. Y sabe que esto va a acarrear ¿qué? Persecución. Va a acarrear rechazo. Va a traer desprecio. Todo lo que viene del corazón de Dios, el mundo lo rechaza.
El sistema religioso que el mundo tiene ahora ha impuesto sus criterios sobre el mundo y la palabra de Dios no puede penetrar. ¿Por qué? Porque hay una levadura ahí que le está impidiendo. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? El mundo entero está bajo el maligno, dice. El maligno tiene el entendimiento del mundo entenebrecido de tal manera que no puedan recibir la luz. Por eso es necesario que cada uno nazca de nuevo. Al nacer de nuevo, entonces se abre el entendimiento, nace a la luz, y entonces sí puede empezar a recibir. Ahora, a la iglesia, el Señor la ha investido del poder del Espíritu Santo para que pueda establecer esa luz a su iglesia. El diablo no tiene poder sobre la iglesia. Dicen que el diablo anda suelto, ¿verdad? ¿No ha oído esa expresión? Yo leí un libro de Nicky Cruz que dice que el diablo anda suelto. Él platicaba sus experiencias de cuando era muy joven en el evangelio. Y decía que el diablo, todas las maldades que hacía, relata en su libro. Porque lo estaba diciendo desde la perspectiva de un humano incapaz de discernir. Pero uno que ha nacido de nuevo, al cual le ha sido dado el poder del Espíritu y habita en él, entiende todas las cosas. Entonces, ya no hay poder del enemigo sobre la iglesia. Si la iglesia no se mantiene atenta al Señor, no mantiene su perspectiva directa en Dios, entonces el diablo también va a confundir a la iglesia. ¿Y sobre quién cree que las artimañas del diablo están más agudizadas? Sobre la iglesia, para confundirla. ¿Para qué? Para que no lleve luz. Pero cuando la iglesia se para firme en la palabra de Dios, el diablo ya no le puede hacer nada. Por eso nos dice la Biblia que descendió de lo alto y nos dio poder, sobre todo poder y autoridad que está en el mundo. Hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿No siente usted alegría por eso? ¿No siente contentamiento con eso? ¿No siente seguridad con eso? Si nosotros vivimos anclados en el Señor, no hay nada que el diablo pueda hacer para impedir que la luz se manifieste. Porque Él envía su palabra y la palabra hace su obra. Pero ha enredado por muchos años a la iglesia con un sistema religioso. Es lo mismo que tenían en esos días. Pero aún no había venido el Espíritu Santo en estos días. Estaba Jesús aquí y su Espíritu Santo estaba en él. Y el Espíritu Santo estaba en el mundo también. Pero no había venido a hacer morada en los corazones de los hombres, porque el pecado todavía estaba ahí, porque no se había hecho la expiación aún. Esa expiación por el pecado que se iba a completar en Jesucristo, cuando Él fuese a la cruz. Ahora, tenemos esa seguridad hoy porque no solamente fue a la cruz y murió por nosotros y pagó el pecado, sino que resucitó y nos da testimonio de que está vivo y está en medio de nosotros. Y tenemos esa autoridad de Dios. Yo creo que vivimos en un tiempo muy precioso como iglesia para ir en el poder del Espíritu y establecer la palabra del Señor. Llevados por el Espíritu, obviamente, no en nuestras fuerzas. No nos sintamos tan capaces y tan poderosos, ¿verdad? Dice la Escritura en la primera carta, la segunda carta a los Corintios, dice, y nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, ¿verdad? Y ministros competentes, dice. O sea que sí podemos en Él. En Él. El mundo está en tinieblas, el maligno lo tiene confundido, que no nos tenga a nosotros también. Porque nosotros estamos en el Señor y necesitamos afirmarnos en Él. Así que no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No, el diablo anda haciendo ese tipo de destrozos y ese tipo de maldades por todas partes. Por todas partes.
Oigo de muchos creyentes en diferentes partes del país que son perseguidos y echados fuera de sus pueblos, de sus ciudades. Sobre todo allá al lado sur, extremo sur de la República. No tengas temor, dice, de los que pueden matar el cuerpo. Después de eso ya nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temer. Ahora, no está diciéndote que le tengas miedo al diablo. Te está diciendo que estés consciente que si dejas de estar atento a Dios, Él también te puede engañar a ti, como lo ha hecho por mucho tiempo con la iglesia. No con toda la iglesia, porque Dios siempre se ha reservado un remanente que ha permanecido fiel y con sus ojos puestos en el Señor. Si no, ¿cómo es que estuviéramos nosotros aquí ahora? Si no hubiera sido porque hubo gente que ha creído verdaderamente y se ha mantenido firme. ¿Cuántos hombres y mujeres no han muerto por causa del Evangelio, con tal de que ese Evangelio llegue puro hacia nosotros? Pero también ha engañado a mucha gente que como creyentes han seguido diversas doctrinas engañosas. Y hoy día hay abundancia de ellas por todos lados. Porque la iglesia se ha acomodado, ¿verdad? El diablo le ha vendido la idea a muchos de que, pues, ¿para qué te esfuerzas? Ya todo te fue dado, miren, Cristo lo tienes todo, tú nomás dile, pide, 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 pide. El creyente aprende a pedir, pues es bien fácil, nace una criatura y lo primero que hace es pedir, ¿no? Es lo primero que hace. Nace un bebé y luego pide, y cuando no le dan demanda y grita. ¿Por qué? Porque pues, es un niño. El discípulo es aquel que ya aprendió no solamente a recibir, sino que ahora sabe que hay en él para dar. Y se hace responsable de eso delante de Dios y delante de sus hermanos. ¿Queremos ser solo creyentes o queremos ser discípulos? Uy, muy poquitos quieren ser discípulos. ¿Queremos ser solo creyentes o queremos ser discípulos del Señor? Queremos ser eso. Eso es lo que Dios nos llamó a ser, discípulos. Discípulos de Él. Así que estemos pendientes de las maquinaciones del diablo, dice. Pablo dice, porque no ignoramos cómo entreteje y maneja las cosas. No ignoramos sus maquinaciones. O sea, uno está atento. No le tengo temor al diablo, pero me doy cuenta, estoy atento a Dios para saber cómo opera, para que no me enrede. Me enreda a mí y va a enredar a muchos otros. ¿Por qué? Porque quieras o no, alrededor de ti hay gente sobre la que tú ejerces influencia. Hay mucha gente sobre la que tú ejerces influencia. ¿Sí? Tienes un círculo de influencia. Y lo que tú haces va a impactar a otros, eventualmente. Así que debemos de estar siempre muy atentos a Dios para que el diablo no nos enrede como tiene el mundo enredado. Y aquí nos da una palabra para confortarnos y darnos seguridad. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué te dice el Señor? Si puedes ir. Puedes ir en el poder del Espíritu, creyéndole al Señor para establecer su palabra en ese círculo de influencia que tú tienes, donde tú estás, donde tú operas, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en cualquier lado que tú estés. Donde quiera que tú te pares, el Espíritu Santo está ahí. Si tú has creído y estás atento a Él, siempre habrá palabra de sabiduría en tu boca para ministrar a otros. Porque ¿cuántos no están en tinieblas? A donde quiera que vas, ¿cuántos no están en tinieblas? En las conversaciones que a veces parecen triviales, siempre está ahí la inspiración del Espíritu para compartir con otros y darles palabra de sabiduría. Y esa palabra va a llegar al corazón. Sí podemos hacerlo en el nombre de Jesús.
Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. O sea, confesarlo no es otra cosa que permitir que su criterio, su influencia sobre uno sea manifiesto. No hablar de lo de nosotros, no hablar por nosotros mismos, sino siempre permitir que sea esa inspiración, porque es el único que trae vida. ¿De qué le pueden servir a la gente tus experiencias? Lo que tú acumules. Si no lleva el sabor del Espíritu de Dios, ¿de qué le puede servir a la gente? Pero cuando el Espíritu de Dios está poniéndole el sazón de Él a tu conversación, aún tus experiencias, aunque fuesen negativas, Dios las torna para algo provechoso para otros. Dios toma aquellas cosas que te han ocurrido a ti para testificar Él, porque Él le pone sabor. Él le pone ese ingrediente necesario que es el entendimiento de Dios para que todos lo puedan conocer y escuchar. Cuando se escucha la sabiduría de Dios, en donde quiera que tú estés, la gente presta oído, porque Dios atrae la atención de la gente. O habrá algunos religiosos que te van a querer encuadrar ahí, te van a querer meter en un recuadro y quererte callar la boca como intentaban callar a Jesús. Pero aquellos que Dios ha abierto su oído para oír, nadie puede impedir. Siempre hubo gente que estuvo receptiva a recibir de Jesús. Multitudes lo seguían. Dice, eran tantas que atropellaban entre ellos mismos. A mí cuando era chiquito me decían que era muy atrabancado. A lo mejor así eran estos. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Note esto. Y quiero que evalúe aquí lo que dice. ¿Cómo lo dice? Todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará, ¿verdad? O sea, Él nos confesará delante del Señor. Dice, pero todo aquel que negare delante de los hombres será negado. ¿Por quién? No dice que Él lo negará. No dice que el Hijo del Hombre lo negará. La misma palabra que tú salga de tu boca para negarlo es la que te va a negar. Va a dar testimonio. Cuando la palabra de Dios sale de tu boca, no lo que tú has aprendido, sino la inspiración del Espíritu sale de tu boca, esta va y hace un efecto y da testimonio. Y confiesa que eres un hijo de Dios. Esa es su palabra misma, da testimonio de ti. Y cuando lo niegas, dice, eres negado delante de Él, porque la misma palabra que hablaste niega que eres hijo de Dios. ¿Me explico? Por las palabras que salgan de tu boca vas a ser juzgado. Esas palabras que tú. Si es la palabra de Dios, ¿qué va a decir Él? ¿Qué dice el Señor? Bien, amigo mío, buen siervo y fiel. Pero si la palabra que sale de tu boca no confiesa la intención del Señor, también esta va a dar testimonio de aquello que dijiste y va a decir que no estabas hablando como hijo de Dios. Todo lo que hablemos, lo que digamos en lo oculto, dice, ¿cómo? Desde las azoteas. Yo creo que porque está más alto y se oye más, ¿no? Sale más claro, se oye, pues dice, pero no hay testimonio ahí. Ahora, ¿va a haber persecución? Claro, va a haber persecución y oposición, claro que va a haber. Pero no te preocupes, dice el Señor. No te preocupes. Ni los pelos de tu cabeza pasan desapercibidos para el Señor. Aún aquellos que ya se te cayeron. ¿Saben que se cayeron de qué cabeza? ¿Sí? A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Por qué? Blasfemar es negar a alguien que ya. Blasfemar es negar a alguien al cual ya tú conociste. Es renunciar a aquello que ya recibiste.
Si has conocido al Espíritu Santo y te vuelves atrás y empiezas a hablar otra cosa y no dejas que Él sea el que te inspire, pues se va a endurecer el corazón. Se va a endurecer nuevamente el corazón. Y dice que aquel que habiendo puesto su mano en el arado y mira para atrás, ya no alcanza. Ya no alcanza restauración. ¿Por qué? Porque está vituperando al nombre del Hijo del Señor. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir. ¿Cómo? ¿Que no hay que ir bien preparado? No hay que estar siempre bien preparados. No sé que me vayan a preguntar algo que no sé. Dice el Señor, no te preocupes por eso. No te preocupes. Cuando fueres llevado a una sinagoga, un lugar de reunión, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir. Porque en estos días que Él está expresando esto, eran llevados los hombres delante de los magistrados, de los fariseos, de los intérpretes de la ley. Eran llevados. Y aquel al cual ellos decían estaba mal, tenía que morir. Tenía que morir. Por eso también dijo, no se preocupen por los que puedan matar el cuerpo. No se preocupen por ellos. Porque después eso ya no pueden hacer más. Ya, mataron tu cuerpo y se acabó. ¿Qué más te pueden hacer? Pero está muy al pendiente de aquel que puede robarte tu alma. Te puede echar en el infierno, dice. Así que no te preocupes por lo que has de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Diga, no siente como hay un impulso, una intención de Dios a decirte, depende totalmente de mí. Yo estoy ahí para aconsejarte. Donde quiera que tú estés, yo voy a estar ahí contigo. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo es el que nos estimula a leer la misma palabra. Porque si leemos la palabra escrita sin la inspiración del Espíritu Santo, nos podemos tornar como estos fariseos. Porque será pura palabra de interpretación humana, pues, de la misma Escritura. El Espíritu Santo nos insta, nos motiva a leer la palabra. Y al estar leyendo la palabra, el Espíritu Santo nos hace saltar a nosotros la intención de Dios y la dirección que tiene y cómo la ministra. Así que no dependas de ninguna otra cosa. Dice. Confía, yo voy a poner en ti las palabras adecuadas, que van a ser mi palabra, ¿verdad? Va a ser mi palabra en ti. Va a haber una expresión de la palabra del Señor. ¿Cómo cree que se paraba Jesús a hablar con la gente? O cuando predicaba. Los instaba y les decía, vayan por favor al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, versículo 32. ¿Usted cree que les hablaba así? Pero nosotros nos podemos tornar así, pues. Nos podemos tornar en eso. Cuando la confianza del Espíritu Santo en nosotros nos insta a hablar, podemos hablar. Y sí, vamos a tener que citar en qué nos estamos apoyando. Pero si agarramos el libro y decimos, es que este libro dice, y este libro dice, y este libro dice, pero lo que hablamos no lleva ese sabor y la inspiración del Espíritu Santo, pues nada más estamos golpeando a las personas. Tiene que llevar ese sazón de Dios. Y qué padre y qué rico es cuando podemos hablar con esa confianza de que sabemos que somos inspirados por Dios para hablar a nuestros compañeros de trabajo, de la oficina, de donde quiera que estemos, con esa seguridad que somos hijos de Dios, ¿verdad?
y reconocemos que viene de Él. Reconocemos que Él es el que nos ha impulsado y nos ha hecho que lo que somos hoy en Él. Solamente Él. Solamente Él. Pero si vivimos bajo ese paradigma de reconocer siempre que Él es el que ministra, nos sentimos seguros. Mire, yo sé que a lo mejor se me va a chiviar un poco, pero les voy a dar un testimonio de mi yerno, aquí. Lo voy a compartir, mijo. Él trabaja en una agencia de carros en Estados Unidos. Para los que quieran comprar carro, ahí visítanlo, por favor. Y resulta que nunca había vendido carros así, ¿verdad? Lo llamaron se le abrió la oportunidad de ir ahí. Y resulta que le habían dicho que iba a tardar como 6 o no sé cuántos meses antes de que vendiera un carro. Y en el primer mes vendió como ¿cuántos? ¿Cuántos carros vendiste? ¿Cuántos carros vendió, Mario? Que no se va a animar a decir. ¿20? Y le habían dicho que iba a tardarse como 6 meses antes que pudiera vender uno. Bueno, no lo estoy promoviendo como buen vendedor. Solo quiero decirles que después de haber pasado algunas etapas ya, de algunos meses, sigue vendiendo. Pero ya el jefe lo llamó para que les testificara a los otros. Porque es creyente su jefe también. Le digo, dile, ¿de dónde viene eso que tienes? Yo le digo, mira, la verdad es que yo no tengo ningún talento, les digo. Todo es el puro favor de Dios. Es el favor de Dios con nosotros. Cuando estamos dispuestos a reconocerlo a Él. ¿Me entiende? No son talentos nuestros. Cuando le damos su lugar a Él. Y el Señor nos exalta. ¿Por qué? Porque su palabra es puesta en alto, pues. Y si su palabra está en nosotros, pues ahí vamos juntos con la palabra. Porque su palabra siempre la proclama. Y si tú crees en tu corazón, entonces tú y la palabra son unos. ¿Qué va a suceder? El que se humilla es exaltado. ¿Por qué? Porque la palabra está siendo puesta en su lugar. Y el que se exalta a sí mismo, ese va a ser humillado. Cuando empezamos a creer que nosotros tenemos la capacidad. Pero si mantenemos nuestra actitud así, delante del Señor, entonces siempre habrá sabiduría para manifestarse. Él les enseñará a la misma hora lo que debéis decir. Yo no sé cómo le hace para vender carros en Estados Unidos. Él mismo me ha dicho, yo no hablo inglés. Pero vende más carros que todos los demás. Dios sabe qué ponerle en la boca para decirle a la gente, ¿no? Porque no la engatusa, se los vende. Dios sabe poner ese sazón en la boca nuestra para ministrar. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Había uno de la multitud, ¿no? Está oyendo a Jesús hablar y ¿qué dijo? ¡Ey, dile a mi hermano que parta la herencia! ¿Qué estaba motivando a este hombre? Seguramente pensaba que el hermano le estaba agandallando todo, ¿no? Se está quedando con todo. Dile que me dé mi parte. Y Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto a mí? ¿Verdad? Como juez o partidor. ¿Qué motivaba eso? Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. O sea, ¿qué es lo que estaba motivando a este hombre a decir delante de todos a Jesús que le dijera al hermano que repartiera la herencia? No le digo que me la dé toda a mí, que la reparta bien, pues que me dé lo que es justo, lo que me toca, ¿no? ¿Qué es lo que lo estamos motivando? La avaricia. La avaricia. Oye, pero es que el hermano se le estaba ganando con todo. Pero si tú confías en el Señor,
Si tú descansas en el Señor, Él va a hacer justicia. Pero cuando ya quieres que terceros, porque no estaba viendo al Hijo de Dios, estaba viendo a un hombre que era un ungido ahí, ¿no? Dile que me reparta la herencia, lo estaba tratando como si fuera juez o partidor, dice. ¿Quién me puso a mí por hacer eso? Dijo. Nadie. Le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahora, citando esto, por lo que el otro hombre dijo y le gritó, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La avaricia es querer tener más y más y más y más. Este hombre tenía bastante. Lo que está citando Jesús aquí es una parábola y está citando a un hombre. ¿Por qué? Por la actitud de este hombre, porque es la misma actitud que está en la gente, está en todos aquellos que le dan más importancia a lo que se ve y no al Señor. Todo aquel, cualquiera de nosotros que le dé más importancia a las cosas que se miran aquí y no dirigimos de constante nuestra atención hacia el Señor, nos va a ganar eso. Nos va a ganar. No vemos uno que estemos exentos de eso. Si uno deja de poner atención al Señor y de mantener nuestra atención en Él constantemente, ponemos los ojos sobre las cosas que se ven. Y al rato queremos algo más grande, mejor. ¿Verdad? Y le gana. Y la lección que el Señor está dando aquí es que no pongas tus ojos en las cosas, porque si lo haces, va a llegar el momento que va a llegar tu tiempo de partir. Pero el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Veía el otro día un comercial de una aseguradora. Están comprando las aseguranzas que pagaron por muchos años y luego las venden. Y sale una mujer como de 60 años en el comercial y dice, yo vendí mi aseguranza porque todavía tengo una larga vida por delante. Yo digo, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que tiene una larga vida por delante? Eso apenas tengo 60 años, todavía me quedan muchos años. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Hay necedad ahí? ¿Es necedad pensar así? Porque, digo, partimos todos. No hay uno de nosotros que no vaya a partir o que no haya partido ya. Pero hacernos tesoros aquí. Guarda tu alma de eso. Lleva tu alma a vivir atenta en Dios. Platicaba con un amigo de muchos años, hace unos días, porque tuvo un segundo infarto. Y se sintió muy mal, lo llevaron de madrugada al hospital. Platicaba con él, y dice que fue una segunda llamada de atención. Y en lo que dialogaba conmigo, me dice que como que tiene otra perspectiva ya de cómo debe de vivir. Digo, yo creo que, dice, porque ya me pasó una vez y como que me enderecé
¿verdad? Enderecé mi atención hacia Dios, me quise consagrarme, pero luego me volví a enredar en los afanes de las cosas, de hacer más y tener más. No me di cuenta cuando ya estaba otra vez en el afán y sópale, le vino otro. Digo, es que ¿sabes qué? No puede uno descuidar su atención de Dios. Porque es bien fácil que le gana a uno las cosas, los afanes. Y no tenemos nosotros ninguna garantía de que vamos a estar aquí hasta los 100 años. Algunos creen que sí van a llegar. Qué bueno que crees eso, pero vive viendo al Señor. Si crees que vas a vivir a los 100 años sin honrar a Dios, sin dar testimonio de Dios, pues entonces es para afán tuyo. Solamente el que está atento a Dios puede entender. Solamente. Verso 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Le citaba esto a mi amigo. Dice, es que en un abrir y cerrar de ojos se enrolla uno otra vez en los mismos afanes. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? No siembran, no siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿Qué acaso no valen ustedes mucho más? Dice. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Pues si no podéis ni aun lo que es menor, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios. Ahora, observa, fíjate la parábola en esto. ¿Cómo crecen? No trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, nula? Le llama poca porque creían tener, pero realmente no tenían. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe tener necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Las gentes del mundo viven así. Si tú y yo vivimos así, entonces, ¿cuándo se va a mirar la palabra de Dios? ¿Dónde va a estar la esperanza para ellos? Vivir anclado en el Señor, atento a Dios, dependiente de Él, siendo uno con Él, va a hacer que el mundo torne su atención hacia Él. Es la única manera. Así es como Dios persuade al mundo por medio de la manifestación de su palabra en su iglesia. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjese, el reino de los cielos. Cuando se manifestó Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo aquella voz? El reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Sabe qué? Hoy el reino de los cielos habita en el corazón de cada hijo de Dios. El reino de los cielos está en vosotros hoy, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque a Él le plació darnos el reino. Y si nosotros, ahora que el reino de los cielos está en nosotros,
nosotros lo buscamos de continuo, ponemos nuestra atención ahí, ¿sabe qué? No tenemos que preocuparnos por las demás cosas. No va a ser nuestra prioridad. Esas cosas, dice, van a ser añadidas. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, pero razonar en Él, pensar en Él. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Sabe qué? El tener un corazón así, un corazón dadivoso, es virtud de Dios. Dice, vended lo que poseáis y dad limosna. No se trata de tu cuenta bancaria o de tus ahorros. Se trata del corazón. Porque la bondad es una cualidad del corazón con el cual Dios trató. El hombre natural no le es natural dar. Porque no da el que no da solo el que quiere, sino el que de corazón Dios le motiva a hacerlo. Porque hay quienes dan mucho. ¿Recuerdan el pasaje de aquella mujer que estando ahí, creo que es el Evangelio de San Marcos que lo relata? Esta mujer estaba ahí en el templo y los sacerdotes y todos los fariseos venían y traían grandes ofrendas. Y esta mujer llegó y depositó. Era una mujer básicamente de esas, se puede decir, esas que vivía de la asistencia social. Traía 2 monedas, 2 blancas, que dice la Escritura, era un cuadrante. Ella llegó y los puso. Era lo único que tenía. Y Jesús hizo referencia de ella. Déjeme corroborar eso. Es el capítulo 12 de San Marcos, dice, verso 41, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, aquí la tenía enfrentito, ¿no? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios pone en nosotros ese sentir. Los que daban mucho, daban de lo que les sobraba, de lo que tenían. ¿Qué es para un multimillonario que tiene 50 billones de dólares dar 50 millones? ¿Qué es? Nada. No es nada. Da de lo que tiene, de lo que le sobra. Pero aquel que del corazón, de lo que Dios motiva, hace, aquí nos enseña el Señor cómo es que todo tiene que provenir de Él. Porque nadie puede hacer esto si Dios no se lo pone. Y alguno puede decir, es que a mí Dios no me lo ha puesto. No, pues es que si está cerrado, ¿cuándo te lo va a poner? Si cierras tu alma para con Dios, si no pones atención a Dios. Pero lo que dice aquí claramente, dice, vended lo que poseáis.
Y no estoy diciendo que se vayan a vender sus propiedades, ¿eh? Está diciendo que no dejes que lo que tienes sea tu centro de atención. Y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios te dio un nuevo corazón. Deja que, guárdalo en Él. Tu corazón tiene que estar ahí en Él. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. La única manera de guardar el corazón es si estás siempre atento a Él. Si no, te gana. Te gana. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Qué te dice a ti? Porque a mí me dice que yo tengo que estar atento todo el tiempo. Que no me vayan a agarrar. Y ceñidos vuestros lomos, bien puesto el cinturón, ¿verdad? No se me vayan a caer los pantalones. O sea, que no, nadie te agarre descuidado, pues. Si estás siempre atento a Dios, ¿quién? ¿Quién te puede agarrar descuidado? ¿Quién va a venir con algún argumento y te va a vender una mentira? Nadie. Porque estás afirmado en Él. Y nuestras lámparas encendidas. El aceite para que la lámpara esté ardiendo no es otra cosa sino la manifestación del Espíritu de Dios en ti. Imagínate que te preguntan, porque los niños preguntan, ¿verdad? Y les das una justificación. Mira, ¿sabes qué? Voy a tener que ir voy a tener que ir a informarme, voy a tener que ir a leer, voy a tener que ir a hacer esto. Cuando vengan los cuestionamientos, vengan las preguntas, siempre va a haber una palabra de sabiduría ahí, porque tu lámpara está siempre encendida. Que no se apague la lámpara. ¿Qué es lo que hace que una lámpara deje de alumbrar? Que le falte aceite. ¿Recuerda la parábola de las vírgenes? Unas se quedaron dormidas y se le apagó la lámpara. Las otras fueron prevenidas y mantuvieron ahí el aceite, ¿verdad? Cuando llegó la hora que llegó el esposo, dije, pásanos poquito de lo tuyo. No, señor, ¿cómo? Ora por mí, hermano. Ruega a mí al Señor, a ti si te oye Dios. Oren por mí, oren por mí. Dame un poquito del aceite tuyo porque se me acabó el mío. Qué tristeza eso, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, no, vayan ustedes, dijeron estos. Fíjense qué inteligencia. Cuando les pidieron aceite a las vírgenes que sí tenían aceite en su lámpara, le dijeron a los otros, no, miren, no sea que se nos acabe los dos, ustedes vayan y agarren su propio aceite. Y cuando fueron a comprar el aceite, ¿qué pasó? Llegaron, la puerta estaba cerrada. Por eso dice, estad siempre atentos, ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es una parábola muy similar a lo que habló de las vírgenes. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá ¿a qué? El Señor. El Señor. Él es el siervo por excelencia. Él es el que adereza la mesa. Él es el que hace su obra. Nosotros lo único que necesitamos es estar atentos a Él. No me canso de enfatizar esto. No sé si te cansas de escucharme, pero no me voy a cansar de repetirlo. Porque así es. Si dejamos de estar atentos a Dios en un abrir y cerrar de ojos, se nos va. Y yo creo que nos ha sido dado una riqueza tan abundante de parte de Dios. Ha dado tanto a nosotros que yo creo que debemos de mantenernos siempre atentos para no desperdiciar ni menospreciar aquello que nos ha sido dado, sino valorarlo. Sí, y aunque venga la segunda vigilia,
que aunque venga la tercera vigilia, que no sabe a qué hora vendrá, pues, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Disiernes inmediatamente cuando viene una artimaña del diablo a querer confundir y destruir a tu familia? ¿Lo puedes identificar? Porque en cuanto identificas la astucia del diablo, puedes cerrar la puerta o alertar a aquel que la abrió. Pero si no, te vas a encontrar con que, uy, ayuda, ayuda, ¿verdad? Como el día que Pablo andaba corriendo por ahí, que él andaba haciendo sus travesuras y lo agarra su papá y gritaba, ayuda, ayuda. Se me olvida. Él quería que le ayudaran por saber que le iban a dar. Ayuda, ayuda, gritaba al que pudiera, que lo ayudara contra su papá. Tremendo ese Pablo. Lo voy a ver predicando en el nombre de Jesús. No dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Algunos dicen, uy, ya se tardó mucho. No, no es puro cuento, no va a venir. Desde el principio de la creación, así están las cosas. No ha cambiado, se pone peor. No, el Señor no va a venir. Él prometió que iba a volver. Y volvió, envió al Espíritu Santo. Pero también prometió volver, ¿verdad?, en las nubes y llevar con Él a aquellos que esperaran en Él. Y yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Yo quiero vivir asegurado hoy aquí, atento a Él. Si no vivo atento a Él, ¿cómo me voy a justificar delante de Él si estoy haciendo lo que yo quiero? O lo que yo creo. O lo que mis sentidos me dicen. ¿Cómo me justifico delante de Él? ¿Cómo? No hay manera. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Recuerda que estaba hablando primeramente a sus discípulos, ¿verdad? Y Pedro quiso saber, ¿esto no lo dices a nosotros nomás o también a todos? Y dijo el Señor, a ver, le va a responder, y ustedes van a tener que ver a quién le está diciendo esto. ¿A todos o a Pedro o a los discípulos nada más? Sí. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Dios da testimonio a nosotros, a nuestra alma, de lo que nos ha entregado. No nos podemos hacer los desorientados, que no. El Espíritu Santo nos da testimonio de lo que Él nos ha entregado. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, qué combinación, ¿no? Primero poner unas golpizas, después a comer. Vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces, Pedro, ¿a quién le estoy diciendo esto? ¿A ustedes o a todos? Está poniendo los puntos sobre las íes. Hay quienes han recibido entendimiento hoy y no están atentos al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Nos entregó a nosotros su palabra, puso su palabra en nuestro corazón y su espíritu. ¿Para qué? Para llevar luz y esperanza al mundo que está en tinieblas cautivo. Pero si no estamos atentos a Él, vamos a estar haciendo lo que dice aquel siervo que, está tardándose mucho, mejor le echamos ganas acá.
vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Yo no quiero terminar así. Yo entiendo que me ha sido delegada una responsabilidad del Espíritu de Dios, igual que a ti, igual que a ti. Y soy responsable delante de Dios qué hago con lo que se me entregó y a quién le presto atención. Ya sé lo que se me entregó, le presto atención a otra cosa, no voy a hacer aquello para lo cual fui diseñado. Y aquellos que también fueron diseñados para vida eterna y que Dios preparó para ellos vida eterna, y yo no les llevo aquello de parte de Dios, entonces Dios me va a demandar eso. Dios me va a demandar de toda palabra que yo hable. De toda palabra que tú hables, vas a tener que dar cuentas. En el día que te presentes delante del Señor, tú vas a tener que dar cuentas de aquello que hables. Si es pura palabra vana, que no llevó a ninguna cosa más que a puros afanes, igual que los del mundo, el Señor dice, ¿y qué hiciste con lo que puse en ti? Lo que te entregué. Ahí estuve contigo. ¿Y qué le vas a decir? No, es que Señor, no me di cuenta. Ahí estaba yo para recordarte. No, es que no supe, pero te estuve hablando y no me prestaste atención. El que pone atención, escucha. El que no pone atención, aunque le griten. ¿No le pasa así con sus hijos? No hagas eso. El viejo decrépito ese, ¿qué vas a ver? Estamos en otra época. Alguna vez yo dije eso también. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero este no sabía, el otro sí sabía. A uno le van a dar mucho, a otro le van a dar poco. Dice. Pero si el Señor te está hablando y dices, no, no quiero responsabilidades, te van a dar mucho también. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lo que quiere el Señor que tú hagas, no te está enviando a que la hagas en tus fuerzas. Lo único que requiere de ti es diligencia y disposición. Porque Él hace su obra a través de nosotros con esos ingredientes. Fuego vine a echar en la tierra, dice. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Así es la palabra del Señor. Porque estaba echando fuego. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿Por qué vino a echar fuego? Recuerda lo primero que le digo a los fariseos. O dijo acerca de los fariseos, dice, no se vayan con la levadura de los fariseos. ¿Sabe para qué es el fuego? Para consumir la levadura. La palabra de Dios, que es la verdad, siempre va a echar por tierra la levadura farisaica del sistema religioso que pueda estar afectando en donde quiera que estemos. La palabra en nuestra boca es como fuego. Dice la Biblia que también es como un marro que quebranta lo duro. También lo iguala a una espada de doble filo. Pero también dice que es como miel a nuestro paladar. Para el que cree y tiene disposición, no es otra cosa más que miel. Cuán dulces son a mi ser tus palabras. Y dice, más que la miel en mi boca sedienta.
En tus mandamientos yo he adquirido riqueza. Tu hijo soy y siento tu presencia. La palabra del Señor nos la entregó. Ese reino de los cielos que está en nosotros, ¿para qué? Para que lo disfrutemos, para que lo atesoremos en nuestro corazón, para que se exprese a otros. A algunos les va a ser como fuego, sobre todo aquellos que están más metidos en lo farisaico. Para otros va a ser como una piedra porque están duros como una piedra. Pero qué bueno porque la quiebra. Y para otros va a ser como una espada, porque esos se han vivido engañados por mucho tiempo, pero la espada va a penetrar y va a ayudar a discernir las intenciones y las motivaciones del corazón. A todos. Corta parejo. Y para los dos lados, porque es de doble filo. No hay para dónde te hagas. Abre así, así. No hay manera de evitarlo. Y qué bueno. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿De qué bautismo está hablando aquí? Ya lo habían bautizado en el Jordán, ¿recuerdan? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Mientras no llega, siento la premura, siento esa angustia porque quiero que llegue. De un bautismo. Ese bautismo fue ahí. Ir a la cruz, morir y resucitar. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Eso causa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el sistema religioso que está en el mundo se opone a la palabra de Dios. Pues vino a causar disensión con eso. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. No hice nada de los yernos. Qué buena onda, ¿no? Yo también fui yerno, soy yerno. ¿Por qué? Porque los criterios van a diferir. Pues, los criterios del mundo difieren con los criterios de Dios. Por eso se causa eso. Pero no temas, digo. No teman, manada pequeña. No teman. ¿Por qué? ¿Por qué pequeña? Porque son pocos los que quieren entrar ahí. El Espíritu Santo apresura su obra hoy. No te conformes a una vida religiosa. No te dejes seducir por la religión. Procura ahondar en el Señor. Y si sientes que te estás comprometiendo mucho, yo te digo, si es con el Señor, ¿qué te preocupas? No te comprometas con la religión. No le tengas miedo al compromiso con Dios. Siempre te va a favorecer el Señor. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. Oh, pues, ¿sabéis distinguir los aspectos del cielo y de la tierra? ¿Y cómo lo distinguís este tiempo? Porque no estamos atentos a veces. Por eso. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca.
no te encuentres en una posición hoy de no saber qué hacer. Porque Dios te llamó hacia Él mismo. Y te ha dicho, tú eres mi hijo. Yo he puesto sobre ti mi reino, mi espíritu está en ti. Te llamé para mí. Te llamé a mí, para mí. Para que sea expresamente manifiesta mi voluntad hoy. No seas del grupo grande que sigue la corriente del mundo. Pon tu atención ahí en el Señor. Y que esa manada pequeña crezca, crezca. ¿Por qué? Porque es lo que hace el Señor. Hace prosperar siempre su palabra en todos. Pero empezando con nosotros. Y yo creo que como iglesia tenemos aún una responsabilidad mayor. Así que todo lo que Dios ha puesto en nosotros, todo lo que nos ha dado, no lo guardemos ahí para tenerlo almacenado. Dios nos ha dado para dar. Dad y recibiréis. Medida remecida, apretada, buena. No te conformes a ser un simple oyente. Sé un hacedor. Deja que el Espíritu Santo te impulse a ello. Déjalo a Él. Señor, muchas gracias. Muchas gracias.